sección del Nuevo Testamento, de la Biblia, del Nuevo Testamento. La primera sección son los 4 libros del Evangelio. Recordamos que el Nuevo Testamento tiene 27 libros porque estamos estudiando la Biblia, estamos estudiando la composición de la Biblia. Y 27 de los 66 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo pertenecen al Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento también tiene 5 secciones, lo mismo que el Antiguo Testamento. Tiene una armonía perfecta la palabra de Dios. Y de esa primera sección pertenecen a los 4 libros que conforman el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Lucas es el tercer libro del Evangelio. Lucas tampoco era apóstol, no era apóstol tampoco Lucas. Algunos todavía equivocadamente ponen a Marcos y a Lucas como apóstoles. Ellos fueron escritores de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, pero no fueron apóstoles, ni Marcos, y en este caso Lucas tampoco. El Evangelio de Lucas se caracteriza, recordemos que Evangelio significa buenas nuevas, y ya mencionamos las características o lo que lo hace peculiar al Evangelio de Mateo, al Evangelio de Marcos. Solamente algunos rasgos de la peculiaridad, porque hablar en 10-15 minutos de todo lo que representa el Evangelio escrito por Mateo, por Marcos o por Lucas, pues sería imposible. Pero sacando los rasgos más elementales y más destacados, este libro, por la presentación que hace Lucas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, donde menciona a Teófilo, que dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido. Teófilo puede ser una persona en particular, pero también por el significado de la palabra, este evangelio es universal, todo el evangelio es universal. Este escrito también, pero tiene una peculiaridad. La palabra Teófilo significa teófilos, teo es Dios, en griego teos, Deus es Dios, filo es amor. Tiene una ambigüedad, o puede tener una ambigüedad en cuanto al significado. Puede ser aquellos que aman a Dios o aquellos que quieren amar a Dios. Teófilo, quien ama a Dios, o también quien quiera recibir el amor de Dios, porque Teo, Dios, amor, a quien Dios ama. Tendría las dos aplicaciones. Aquellos que quieran este evangelio, su peculiaridad, su característica sería para los que quieren amar a Dios y para los que quieren recibir el amor de Dios. Todos quieren recibir el amor de Dios, pero muy pocos quieren amar a Dios, porque amar a Dios implica andar en su camino, andar en sus mandamientos, dejar el mundo, y muchas personas no lo quieren dejar. Es decir, muchas personas no quieren amar a Dios. Eso significaría amar a Dios. Es como en una relación de pareja. Si quieres amar o si realmente amas a tu pareja, a tu esposa, pues tienes que dejar todas las relaciones posibles y por haber que puedan llegar a tu vida. Así también, si uno ama a Dios, tiene uno que dejar las relaciones que nos llevan a lo que no es el amor de Dios, a lo que molestaría a la persona a quien amamos. Por ello, este evangelio es para aquellos que quieren amar a Dios y para aquellos que quieran recibir el amor de Dios. Evangelio que anuncia la salvación para todo el mundo. Son sinópticos porque se pueden ver de manera paralela, pero también cada uno es independiente en sí mismo, tanto Mateo, Marcos como Lucas. Mateo se enfoca un poco más hacia los judíos, Marcos es un poco más corto, más directo. Lucas es el evangelio, podemos mencionarlo, para los gentiles, pero realmente es para todo el mundo, incluso para los propios judíos. Dice ahí en el evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 32, Lucas 2:32, dice la palabra: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Es decir, este evangelio, de la manera que está escrita para todas las naciones. Se anuncia la salvación pues para todo el mundo. En el capítulo 3, versículo 6 dice la escritura: y verá toda carne la salvación de Dios.
Es una de las características, de las muchas características que vemos en este evangelio, pero estamos viendo por qué es evangelio, porque es universal, es para todos, y no nada más la salvación es exclusiva para los judíos. Un evangelio que anuncia esa salvación para todo el mundo, sin importar la condición de vida. Todo cambiaría o todo cambia sin importar lo que uno haya hecho o lo que uno esté haciendo en este momento. Pero si uno quiere amar a Dios, si uno quiere recibir el amor de Dios, si uno quiere ser ese excelentísimo Teófilo, que uno lo puede ser, si uno quiere ser ese excelentísimo Teófilo, tiene uno que amar a Dios y uno recibe el amor de Dios. El amor de Dios ahí está, hay que tener lo que es el Señor Jesucristo. No importa lo que esté uno haciendo, lo que importa es lo que se va a hacer después de tener el amor de Dios. Tiene que haber un cambio, tiene que haber una conversión, pero nadie está perdido. La vida de nadie está perdida si quieren. Aquí es la decisión de cada quien. Si quieren cambiar, modificar la vida, este evangelio nos presenta claramente esa bondad tan grande de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 7, versículos 36 y 37. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y aquí vemos esa gran bondad de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, que es Dios en sí mismo. Aquí vemos la gran bondad y que no está o no rechaza a todos aquellos que quieran estar con Él, a todos que quieren el amor de Dios y a todos que quieran amar de Dios, amarle a Dios, pueden acceder sin importar la vida hasta ese momento, porque entonces si se convierte en la vida pasada queda sepultada, queda atrás, y lo que importa es la nueva vida, el cambio de vida. Esta mujer era pecadora, no sabemos qué tipo de pecados. Muchos han relacionado que era una mujer que se dedicaba a la prostitución, que era una mujer ramera. Esas son suposiciones. Lo que sí nos dice la Biblia es que era una mujer pecadora. Y con ello vemos que Jesús nunca la rechazó. Por ello este evangelio anuncia la salvación para todo el mundo, sin importar lo que uno esté haciendo. Lo que va a importar es lo que uno va a hacer después con el amor de Dios. Obviamente tiene que haber una conversión, un cambio de vida. Si era pecador, tiene que dejar el pecado. Vemos ahí en Lucas capítulo 19, versículo 1 y 2. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, y también fue aceptado por Jesús. Jefe de los publicanos, contrario a lo que eran los judíos en su tiempo, y aparte rico, pero quiso modificar, quiso cambiar. No sabemos si su riqueza la hizo de modo fraudulenta o por un trabajo inapropiado. Aquí lo importante es de que se acercó al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo lo aceptó sin importar su condición o lo que había hecho. De ahí viene un cambio de Zaqueo. Cuando uno llega a Jesús, entonces cambia uno su vida, su mentalidad, su forma de hablar, su forma de ser, su forma de pensar, su forma de ver la vida. Ya no se enfoca tanto uno en la carne, en el mundo, sino en el cielo, en las cosas futuras, en las cosas espirituales y en las cosas eternas. Y con esto vemos que lo que vimos al principio, que toda carne verá la salvación. Es para toda carne, para todo quien quiera. Por eso empezamos diciendo que para quien quiera el amor de Dios y para quien quiera amar a Dios, este evangelio está claramente, es lo que nos menciona. También vemos que en el capítulo 6, versículo del 17 al 19, una de las, digamos, de las condiciones, o siguiendo con ese mismo tenor de el que quiera amar a Dios y el que quiera tener el amor de Dios, sin importar la condición en que ese momento está. Todo es cuestión de decisión. Vemos en el capítulo 6, versículo 17 al 19, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. La salvación es para todos el que quieran oír a Jesús. Hay que oír la palabra. No se trata de tener el amor de Dios y de decir que amo a Dios si no oigo su palabra. Vuelvo a mencionar el versículo 17. Descendió con ellos, se detuvo en un lugar llano
en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, es decir, de todas las regiones que había ahí y más allá, porque estamos mencionando Tiro y Sidón. Pero dice ahí, la peculiaridad es que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Todo aquel que quiera que sana sus enfermedades espirituales, el pecado es una enfermedad espiritual, la fornicación es una enfermedad espiritual, la mentira es una enfermedad espiritual. Dios, Jesucristo, da la sanación de la enfermedad espiritual, de modo que el alma, lo que cura Jesús en este momento, lo que cura es el alma, no el cuerpo. Y si por ahí uno recibe misericordia de Dios y bondad, y si tiene una enfermedad física y es curado, bueno, pues es para darle gloria a Dios. Pero lo principal y lo primero es la curación, la sanación del alma. Esa alma que tiene un cáncer, que tiene una enfermedad viral, que tiene una bacteria conocida como pecado, es un alma sucia, es un alma contaminada, es un alma enferma. Y si uno se acerca a Jesús, va encontrando la sanación de su alma, que es lo más importante que podemos tener, sin importar la propia sanación física. Si anteponemos la sanación del alma y la limpieza del alma, significa que queremos estar en la eternidad. Podemos aquí tener una enfermedad física mortal, pero nuestra alma está sana, está buena, está limpia, y ella vivirá eternamente al lado suyo. Es decir, viviremos eternamente al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el cielo. Pero todo es el que quiera, porque primero tienes que oírle y después tienes que pedirle a Él. Por eso cuando uno se bautiza, invoca el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ello es este evangelio que es para toda carne, para todas naciones, pero tiene una característica, y eso es todo el que quiera acercarse al Señor, Él no lo va a desechar, sino Él lo va a recibir, pero tiene esa característica. Vemos la gran bondad de Jesús en este evangelio. Cuando leemos lo del buen samaritano en el capítulo 10, del versículo 26 al 37, como dice la Biblia que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino a él y viéndole fue movido a misericordia. Esta es la misericordia de Jesús, porque aquel hombre que había descendido de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. La condición de un ser humano que no tiene a Jesús es esa misma condición, está medio muerto porque ha sido saqueado por esos ladrones. Esos ladrones obviamente son los espíritus de demonios que le han robado la tranquilidad y la paz a todo hombre. Y vemos que un sacerdote nada más lo ve de camino, pero se pasa de largo. Un sacerdote no puede dar la sanación ni la ayuda al hombre. Un sacerdote no, tampoco un levita. Dice aquí que un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Los miembros de la iglesia de Cristo somos sacerdotes, cada uno, pero no podemos dar la salvación ni la sanación. Nadie lo puede hacer, solamente el buen samaritano, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el buen samaritano y con ello vemos la gran misericordia y la gran bondad, porque uno se acerca, venda las heridas, nos echa aceite y vino y poniéndole una caladura lo lleva al mesón. El mesón obviamente es un tipo de la iglesia y ahí es el cuidado de él. Al otro día, al partir, dice la Biblia, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y dijo, cuídamelos, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una parábola que llevaría mucho tiempo para explicarla. Solamente lo que tratamos es de ver cómo la gran bondad y la gran misericordia del Señor Jesús, que nos ve heridos por los pecados, nos agarra, nos toma, nos limpia, nos venda, nos cura y nos pone en un lugar donde Él va a regresar. Él va a regresar al mesón, Él va a regresar a la iglesia, no va a regresar a un lugar donde no estén los que Él ha sanado, ha limpiado, ya ha purificado, ya ha curado, ya ha vendado. Y luego Él va a pagar, dice, yo pagaré todo. Vemos otra de las características del Señor Jesús dentro de su bondad y su misericordia. Cuando vemos la parábola de la oveja perdida, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, los pecadores recibe y con ellos come. Porque eso vino el Señor Jesús. Él le refirió una parábola. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Aquí vemos cómo un cristiano, cuando se ha alejado del camino,
ya que ha sido cristiano, vemos nuevamente la bondad de Jesús, donde va hasta donde se encuentra perdido esa oveja, ese ser humano, está perdido y el Señor Jesucristo va y lo halla, va y lo encuentra, va y lo trae nuevamente al redil. Y podemos ver la figura del Señor Jesucristo cargando a esa oveja, cómo la traería. No la trae con piedras, no la trae amarrada, sino la trae en su regazo, la trae en sus brazos y la viene consolando y la viene mimando y le viene dando ánimos. Eso es la bondad de Jesús, que una oveja, que un cristiano, que un ser humano es importante para él. Eso es lo que vemos en este evangelio y que nos debe de motivar a buscar, a oírle, a querer la sanación del alma, porque vemos esa bondad y esa gran misericordia del único que lo puede hacer, que ese es nuestro Señor y gran Salvador, Jesucristo, que vino a traernos salvación, y eso lo encontramos en las buenas nuevas, que es el evangelio, y en particular en el evangelio de Lucas. Dios los bendiga.